Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación y por permitirme participar de este encuentro y volver sobre algunas cuestiones, sobre todo en torno a Pasolini. Estoy buscando mi texto, si leíste muy rápido. Quería compartir básicamente algunas cuestiones en relación con un texto particular de Pasolini, un texto en especial de Pasolini, para a partir de ese texto ir abriendo constelaciones o miradas en torno a, no únicamente a Pasolini mismo, sino a ciertas problemáticas que circulan en torno al siglo XX en general y particularmente a los años 60 y 70, que son los años en los que ese texto se produce. Estamos ante un texto publicado en realidad póstumamente, un texto que en realidad está pensado como un proyecto cinematográfico en torno a la figura de San Pablo, un proyecto cinematográfico que Pasolini plantea con el título seco y escueto y firme, podríamos decir, de San Pablo, que en realidad nunca va a llegar a plasmarse en tanto film, ¿no? Digamos, no existe un film San Pablo filmado por Pasolini en vida, tampoco ese proyecto se va a retomar posteriormente, pero que sin embargo, en el que sin embargo Pasolini está trabajando sobre todo a partir del año 68, digamos, la primera mención de este trabajo que se puede reconocer en los textos de Pasolini, en las intervenciones de Pasolini, es del año 1968, y hacia el final de la vida de Pasolini, en los años 1974 y 1975, Pasolini retoma ese proyecto de 68, vuelve a sentarse y vuelve a pensar el guión de esa película fallida, que finalmente, bueno, como todos saben, por el asesinato de Pasolini en 1975, finalmente no se va a realizar. Sin embargo, póstumamente se publica, esta es la versión castellana, la única, entiendo, sí, es la única que existe en castellano, muy difícil de conseguir, publicada por una editorial española hoy inexistente, muy chica, que se llama Editorial Ultramar. O sea, de ese proyecto fallido lo que sobrevive es un proyecto hoy en forma de libro, que es el proyecto para una película llamada San Pablo. Varias cuestiones en relación con San Pablo y en relación con este proyecto. En principio porque el proyecto no llega a plasmarse nunca como fin en tanto producto cinematográfico concreto, básicamente por las tensiones que giran en torno a San Pablo y en torno a la figura de Pasolini y las posibilidades de establecer algún tipo de relación básicamente con los intereses de la institución religiosa en Italia, básicamente con los intereses de la Iglesia Católica en Italia, ¿no? De alguna manera es la posibilidad de acercarse en cierto sentido a las políticas culturales de la Iglesia Católica, pero también las prevenciones y las tensiones que hay con la figura de Pasolini, lo que hace que en el 68 ese proyecto fracase. Bueno, él se acerca a una figura del ámbito eclesiástico, que es la de un sacerdote llamado Cordero, que tiene que ver con Cordero, como los corderos, ¿no? Que tiene que ver con las políticas culturales de la Iglesia Católica en ese momento, pero insisto, el proyecto no llega a plasmarse, tampoco llega a plasmarse del todo en el 74 y en el 75 y queda en ese estado de suspensión. Y les decía, varias cuestiones en torno a San Pablo, en torno a la figura de San Pablo, como un lugar de condensación de sentido muy fuerte, básicamente como un lugar de condensación de sentido religioso, obviamente, por la figura de San Pablo, digamos, por la figura de San Pablo dentro de lo que es el canon, no únicamente el santoral católico, sino el canon cultural, la fuerza intelectual de San Pablo, ¿no? San Pablo es evidentemente, en cierto sentido, el fundador de la Iglesia Católica, bueno, al menos desde la visión de Pasolini, tiene que ver con el intelectual judío helenista, digamos, de formación y de lengua griega,
que puede transformar todo ese magma religioso, todo ese impulso religioso asociado con el cristianismo primitivo, efectivamente en una religión universal, ¿no? A partir de la mediación básicamente de la lengua griega y a partir de la percepción de la posibilidad de pensarse no en relación únicamente con las pequeñas comunidades de pescadores y de artesanos, etcétera, judías, sino de pensarse también en relación con el mundo imperial romano y de pensarse en relación con las grandes lenguas de cultura, el griego obviamente y el latín obviamente también, pero el griego como lengua de cultura de la parte oriental. En este sentido, la idea del intelectual en relación con formas del universal es lo que parece estar interesándole a Pasolini, porque si pensamos en el San Pablo hay que pensar en un proyecto obviamente no en un proyecto de filmación arqueológica, no se trata de una recomposición arqueológica de San Pablo puesto en el contexto del siglo I después de Cristo en su ámbito concreto de acción, que es el Medio Oriente hasta Roma. Bueno, ustedes saben los distintos viajes de San Pablo, etcétera, etcétera, sino una traslación de eso al mundo contemporáneo, ¿no? Lo que piensa Pasolini a través de San Pablo fundamentalmente son las complejidades del mundo contemporáneo de posguerra, básicamente, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, básicamente, donde las ciudades históricas, muchas de ellas inexistentes o hoy poco importantes, en las que San Pablo se movía desde Damasco a Jerusalén, a Atenas, a Roma y otras pequeñas ciudades que aparecen en las cartas de San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, se traslada al mundo occidental de los años 60 y de los años 70, ¿no? Las ciudades ya no van a ser esas, sino que va a ser, bueno, Nueva York va a ser básicamente la nueva Roma, a partir de la cual se teje toda una red. Pasolini crea ficcionalmente, pero no tan ficcionalmente, sino en relación con datos reales, la red de circulación básicamente de la información y de la cultura. Ciudades como París, como Roma, como Barcelona van a ser hitos en ese viaje del San Pablo del siglo XX. Y decía el lugar que tiene San Pablo o la figura de San Pablo como una figura de condensación. Bueno, yo trabajo, como creo que decían en la presentación, yo estaba buscando mi texto así que no escuché demasiado, como decían en la presentación, trabajo en el ámbito también docente. Nosotros trabajamos en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, en el ámbito de literatura contemporánea y literaturas comparadas del siglo XX, donde la figura de Pasolini es una figura que nosotros transitamos en todos los cursos. En este caso concreto también un texto como San Pablo, en relación con ese proyecto pedagógico, con esa inserción en nuestros planes de estudio, en nuestros proyectos de estudio, siempre se trata de pensar, Pasolini y cualquier autor, en relación con grandes procesos, ¿no? Con grandes procesos que atraviesan el siglo XX. Y en ese sentido San Pablo como un lugar de condensación. Porque por un lado, en San Pablo hay una reflexión, en el San Pablo de Pasolini hay una reflexión en torno a formas de lo político, evidentemente, ¿no? Digamos, la figura de San Pablo aparece como un lugar en donde se cifran posibilidades de pensar una política emancipatoria o de pensar algo tal como una política revolucionaria, donde los apóstoles del siglo I, los apóstoles contemporáneos a Cristo, donde los personajes que se mueven en torno al San Pablo como figura histórica, en la reconstrucción que hace Pasolini, están relacionados con los movimientos políticos que se desarrollan básicamente a partir de la posguerra, en relación con los movimientos de liberación durante la Segunda Guerra Mundial, que aparecen aludidos, pero también en relación con las nuevas formas de lucha política, que uno puede pensar que ya tienen que ver con formas incluso postrevolucionarias de lucha política, aunque emancipatorias, ¿no? Que ya se pierde el horizonte de la revolución soviética o de la revolución tal como se había planteado en la primera mitad del siglo XX, para pensarse en términos de nuevas formas de emancipación. Por eso los apóstoles
y los primeros cristianos aparecen como jóvenes estudiantes, como jóvenes comprometidos, como jóvenes en relación con nuevas formas de lucha, que son estrictamente contemporáneos a Pasolini, y con los que Pasolini había establecido, y esto seguramente lo saben, había establecido diferentes relaciones a lo largo de los años 60, bastante tensas. Un momento particularmente tenso es el famoso poema El Partido Comunista Italiano y los jóvenes, que él escribe después en torno a los hechos del 68, que no únicamente convulsionaron en París, sino que en Italia fueron muy importantes, tanto en Roma como en Milán y en otras ciudades. Hay un episodio de confrontación entre los jóvenes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma y las fuerzas policiales, y Pasolini escribe un famoso poema en donde, bueno, sintéticamente es un poema ensayo, digamos, es un poema que pide ser leído como un ensayo, como una intervención política. Lo que plantea es que lo que van a hacer esos jóvenes es retomar la posta de sus padres dentro de los cánones de lo que es una política y básicamente una cultura burguesa, y que en realidad en esa confrontación, el poema es muy famoso, en esa confrontación el corazón de Pasolini está más bien con los policías porque son hijos de proletarios y de alguna manera representan una cultura y representan en última instancia una política que no es una política burguesa o que es irreductible a la burguesía. En su momento el poema fue muy controvertido, le produjo a Pasolini grandes controversias con los grupos juveniles. Uno puede pensar que, viendo los desarrollos posteriores de la clase política europea formada en gran parte por esos jóvenes, lo que había dicho Pasolini no era tan desatinado, o sea, toda la socialdemocracia, bueno, digamos, todo lo que vino después de los 70, 80 y las políticas más o menos nefastas que Europa implementó a partir de esos años, eran esos jóvenes los que, bueno, no exactamente ellos, pero digo, es esa generación la que la lleva adelante. Algunos sí eran ellos, pero no quiero decir que todos hayan sido ellos, y otros tuvieron otras derivas, etc. Pero bueno, en todo caso hay una percepción en ese sentido de Pasolini de esas nuevas formas de lucha política. Ahora, no hay que quedarse únicamente en ese poema tan famoso en relación con las relaciones entre Pasolini y esas nuevas formas de lucha política. Un texto como San Pablo, un proyecto como San Pablo, tiene que ver con revisar también esa postura e incluso con revisar la propia postura de Pasolini, ¿no? Digamos, de alguna manera uno puede pensar que ese poema es un emergente especialmente polémico que lo lleva a Pasolini a plantearse permanentemente el problema de las nuevas formas de lucha política. Y en ese sentido, uno puede pensar el siglo XX como un momento también de reconfiguración de San Pablo, de la figura de San Pablo. En este sentido, sería posible leer la figura el texto de Pasolini y la intervención de Pasolini en relación con toda una serie de procesos que nos permiten pensar, bueno, así como Badiou piensa el siglo XX como el siglo revolucionario, también lo piensa como el siglo liberal, ¿no? También lo piensa en relación con el siglo bélico y el siglo de la memoria, en relación con el proceso de exterminio, etcétera, etcétera. Hay algo que no dice, pero que me parece que San Pablo de Pasolini y el propio Badiou como teórico en otro de sus textos sí permiten pensar. Me estoy refiriendo al siglo al principio, ¿no? Digamos, el libro que se llama El siglo, las conferencias que se llaman El siglo. Pensar el siglo XX también como un siglo paulino. En este sentido, pocos años después de la Revolución Soviética, muy poco tiempo después, y en el momento en que en Europa Occidental esos procesos revolucionarios se estaban llevando adelante, Karl Barth, el teólogo suizo de lengua alemana, publica la primera edición de un libro clave para la teología del siglo XX, que es la lectura de su carta a los romanos. Pocos años después, entre 1920 y 1921, un joven filósofo que todavía no había publicado su gran contribución a la filosofía del siglo XX y que básicamente todavía no se había equivocado acercándose al nazismo en ese momento apenas naciente como movimiento, que obviamente es Martin Heidegger,
da sus lecciones, posteriormente publicadas en forma de libro, de la introducción a la fenomenología de la religión, que no giran únicamente en torno a San Pablo, pero que en gran parte giran en torno a una relectura de las cartas apostólicas paulinas. Por otro lado, un año después, en 1922, otro, siempre en ámbito alemán, digamos, acá creo que hay que ver también la importancia que tiene la tradición luterana y la tradición en lengua alemana. Otro filósofo también controvertido del siglo XX por su acercamiento al nazismo, más fuerte incluso que el de Heidegger, que es Carl Schmitt, publica su Teología Política, que también en gran parte tiene que ver con una relectura de todo el canon evangélico, básicamente, pero centralmente de las cartas de San Pablo, que San Pablo es el gran teórico del cristianismo, ¿no? No es el relato evangélico, sino que es la teoría teológica lo que está funcionando ahí. De alguna manera es el origen de la teología cristiana, ¿no? Este mismo señor, Carl Schmitt, en 1950 publica Der Nomos der Erde, o sea, el Nomos de la Tierra, donde revaloriza una categoría importante de las cartas de San Pablo, que es la categoría del catécon, ¿no? Digamos, y la idea de la fuerza que frena. Yo al principio, cuando llegué, estaban proyectando el montaje de La rabia con el espejo, ¿no? de Tarkovsky, donde se ve a las tropas, a los soldados soviéticos de la mano, y frente a ellos los chinos que están avanzando con el libro rojo de Mao. Es una escena típicamente catecónica pensada de San Pablo. La fuerza que retiene, el Estado como la fuerza que retiene, no que impide el avance del mal. No quiero decir que los chinos y los maoístas sean el mal, pero en la concepción de San Pablo sí lo era. Entonces ese texto también importante. 1966, nuestro compatriota Ernesto Guevara publica un texto que es de los más importantes surgidos de la Revolución Cubana, que es El socialismo y el hombre en Cuba, el hombre nuevo, la categoría de hombre nuevo, categoría planteada fuertemente por el Che Guevara de alguna manera como sostén ideológico de lo que es el proyecto revolucionario cubano, pero categoría centralmente paulina. Digamos, si hay alguien que habló del hombre nuevo en relación con nuevas formas de configuración de la subjetividad, ese es San Pablo. Y incluso el sintagma hombre nuevo en griego es un sintagma importante en la configuración de la teología paulina. Más cerca de nosotros, 1987, un rabino austríaco, Jacob Taubes, dicta una serie de conferencias que poco después, casi al borde de la muerte, digamos, casi al punto de morir, que después van a ser publicadas como la teología política de Pablo. A partir de eso, los filósofos contemporáneos vuelven a pensar la figura de San Pablo. Badiou, a quien nombraba antes, en 1997, un texto importantísimo en esta relectura de San Pablo y la fundación del universalismo, publicado en castellano por Anthropos. En el año 2000, Agamben publica El tiempo que resta, lectura básicamente de la primera parte de la carta a los romanos, donde vuelve a pensar las categorías teológico-políticas que todo el siglo XX había planteado en relación con San Pablo y en relación con las cartas paulinas. En este sentido, uno puede pensar que lo que está planteando Pasolini en este proyecto que queda en términos de proyecto, básicamente tiene que ver con la posibilidad de complejizar también lo que es el pensamiento político y el pensamiento revolucionario. Y acá me parece que el diálogo, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, nadie me dice. El diálogo entre iglesia y política, y el diálogo básicamente entre la izquierda entre la izquierda política y la Iglesia en sus diferentes manifestaciones, pero también la Iglesia católica, y fundamentalmente la Iglesia católica, es un dato importante. Y en este sentido me parece que hay que repensar este proyecto fallido de Pasolini en serie con
el proyecto que él sí había realizado a mediados de los años 60, que es la filmación de el Evangelio según Mateo, que está dedicada a la memoria del que entonces apenas había fallecido Papa Pablo VI, Papa Juan XXIII, perdón, o sea, Concilio Vaticano II, posibilidades también de repensar nuevas formas de lo político en relación con lo religioso. Este proyecto cinematográfico, a su vez, retoma algo de la impronta neorrealista. Bueno, acá se recordaba Las cenizas de Gramsci, que de alguna manera tiene que ver con una revisión en los 50 del proyecto político surgido de la resistencia italiana y de la izquierda italiana en los 40 y los 50. Y en esos años, en 1950, una de las fuentes fundamentales en el desarrollo de lo que va a ser la concepción cinematográfica de Pasolini, creo que la principal en el caso de italiano, que es Roberto Rossellini, Paisà, Mama Roma, etcétera, las grandes, el paradigma del neorrealismo italiano, hace una película, Las florecillas de Francisco, Las florecillas de San Francisco, estrena esta película, que gira en torno a los relatos que surgen de ese texto, que son Las florecillas de San Francisco, que hay que también entender como un guiño en relación con formas de configuración de lo religioso en relación con la pobreza como gran categoría franciscana, como gran categoría de Francisco, en relación con una tradición específicamente italiana, mediterránea en general, pero italiana, de lo religioso y de lo cristiano, que tiene que ver con formas diferentes de lo popular. Esta película también es, creo que no es de las más transitadas de Rossellini, me parece, pero también es un antecedente importante para Tarkovsky. Si ustedes ven la película, o si no la vieron, bueno, véanla. La película es en blanco y negro. Sin embargo, al final, Rossellini filma los frescos de uno de los conventos franciscanos, pasando del blanco y negro al color. Uno tiene que pensar que Andrei Rublev es un gran homenaje a Rossellini en este sentido en general y a esa película en particular. Y en relación con esta cuestión de la pobreza y de la humildad, como formas que permiten un diálogo entre lo político y lo religioso, digamos, entre básicamente la posibilidad de una crítica a las formas del capitalismo, a las formas de consumo básicamente, a la sociedad de consumo básicamente, y en ese sentido una posibilidad de confluencia entre algunos sectores obviamente de la Iglesia y algunos sectores políticos revolucionarios. Hay que pensar, por un lado, en un texto paralelo al San Pablo, que es la Divina Mímesis, texto que nos traduje, como decía en la presentación antes, que es un texto que es una reescritura y una síntesis, no es una reescritura, es una poda también de la Divina Comedia, básicamente de los primeros cantos de la Divina Comedia, que Pasolini publica en vida, pero que tiene la forma de un proyecto en realidad. O sea, si ustedes leen el texto publicado en el 75, aparece como un texto absolutamente fragmentario, un texto que supuestamente es lo que se encuentra entre las posesiones de un autor que es asesinado en la ciudad de Palermo, en la ficción. Eso es poco antes digamos, el libro se publica poco después en realidad del asesinato de Pasolini en las playas de Ostia. De alguna manera muchos leen la premonición del asesinato de Pasolini por el propio Pasolini. Pero más allá de eso, entre los fragmentos que integran ese texto, el último fragmento, que Pasolini nombra como un excerptum, que es un término técnico de la tradición filológica, ¿no? Digamos como una especie de resumen teórico, plantea una hipótesis muy fuerte, que ya venía planteando en los años anteriores, que era la articulación entre la filología, la tradición filológica y la tradición política. En este sentido, él había acuñado, Pasolini, había acuñado en los 50, pero ahí lo retoma, el concepto teórico del Gramsci continuismo.
donde Gramsci obviamente es Gramsci, todos los conocemos, y Contini es el paradigma de la tradición filológica italiana, editor de Dante, contemporáneo de Pasolini, un poco más grande, contemporáneo de Pasolini y uno de los maestros, no directos, porque no fue profesor de él, pero sí alguien que Pasolini reconoció como un maestro, donde planteaba que los problemas políticos, culturales que se había planteado Gramsci, eran los problemas que en el ámbito de la lengua y en el ámbito de la percepción de la diferencia dialectal y de la confluencia de lenguas y de dialectos, etc., se había planteado Contini, que no era marxista, digo, y en ese sentido lo extraño de la conjunción era lo académico y lo político de alguna manera. Ahora, en ese mismo excerptum final, Pasolini retoma una expresión que está en la base del título de mi exposición, que es la idea de que lo que se plantea en la teoría Gramsci-Continiana es un escándalo para los paganos y una... ay, se me fue el nombre, en el título está. A ver si me ayuda. ¿Qué? En mi ponencia, se me escapó. Escándalo y locura. Ah, locura. Y locura para los paganos. Esa expresión está extraída de las cartas de San Pablo. O sea, San Pablo había pensado la predicación de Cristo y la figura de Cristo como una figura, con esto cierro, como una figura de convulsión desde el punto de vista cultural, porque era un Dios crucificado. Y ese Dios crucificado, en principio humanizado, pero además crucificado, era un escándalo para los judíos en la medida en que el Mesías, obviamente, se esperaba que fuera una figura bélica y una figura de liberación, en el sentido también político, que no lo fue finalmente Cristo. Y por otro lado, una locura para los paganos, que, bueno, obviamente podrían pensar en un Dios asesinado, en un Dios sacrificado, únicamente en relación con un Dios específico que es Baco, Dionisio, digamos, esa serie de la locura, pero que no tiene que ver con el panteón prístino y el panteón olímpico, en ese sentido los textos de Walter Otto y de algunos teóricos y historiadores y filólogos, básicamente alemanes, que Pasolini citaba y consultaba, en este sentido son importantes. Bueno, finalmente, para cerrar, Pasolini, en el proyecto que llega hasta nosotros, decide hacer toda esa serie de cambios que explicaba al comienzo. Y hay una expresión importante, dice, pasar de lo mediterráneo a lo atlántico, ¿no? Digamos, ya el paradigma no es el paradigma del Mediterráneo, sino que es el paradigma mundial articulado en torno al Atlántico y el uno del otro lado del Atlántico. Eso me pareció también una visión geopolítica en relación con lo cultural y con los procesos que él estaba revisando, importante. Y por otro lado, se dan todos esos cambios, pero Pasolini decide mantener, a partir de la traducción italiana obviamente, en todas las réplicas de los diálogos en los que participa Pablo como personaje, las expresiones de Pablo extraídas de las cartas paulinas o de los hechos de los apóstoles. Y en ese sentido, es interesante pensar no únicamente cómo se resignifican esos elementos a partir del nuevo contexto en el que funciona, sino creo también pensar en algo que para Pasolini era fundamental, y con esto termino absolutamente, que es la fuerza de lo arcaico, la potencialidad revolucionaria que él observaba en las culturas primitivas, en las mal llamadas culturas primitivas, ¿no? En este sentido, o sea, lo más escandaloso no es poner la interpretación de San Pablo, lo que la Iglesia dijo de San Pablo, etcétera, etcétera, es poner directamente lo que San Pablo escribió, por lo menos, o lo que Lucas, el autor supuestamente de los Hechos, mantuvo. Y simplemente poniendo eso, se produce el choque, se produce el hecho escandaloso. Bueno, finalmente, con esto puedo terminar y darle la palabra.
particular me voy a centrar en un film de Andrei Tarkovsky que tiene una historia muy particular. De ahí un poco el título de mi exposición, La Epifanía del Errante, la mística ambigua de Stalker, de Andrei Tarkovsky. La idea que tenemos de la realidad tiene más que ver muchas veces con las preguntas que somos capaces de formular que con las respuestas que podemos encontrar. La decadencia de la modernidad, su senilidad, se debe acaso a un exceso de respuestas. Paradójicamente, puede que la incertidumbre y la angustia que conlleva resulten algo así como el efecto, casi de resaca, de un exceso de certidumbre, de determinación y de racionalidad. Convertir esa incertidumbre en ícono, tal vez pueda definirse así el cine de Andrei Tarkovsky. La significación estética del ícono es clara, sin embargo no es tanto su significado espiritual. Ícono, como es conocido, es una palabra que viene del griego y significa imagen. Pero en la tradición cristiana oriental, el ícono es mucho más que un cuadro. El ícono es como un sacramento, en cuanto que a partir de lo visible quiere introducirnos en un misterio invisible, una imagen sagrada. Massimo Cacciari, un filósofo italiano contemporáneo, la considera incluso una imagen extrema, capaz de sintetizar una cosmovisión. A través de esa imagen es posible iniciar un camino de contemplación. Esto es en la tradición religiosa ortodoxa. Pero, ¿qué valor tiene un ícono en una sociedad moderna, y en particular como una sociedad soviética de la segunda mitad del siglo XX? ¿De qué tipo de contemplación hablamos? Sin duda hay un camino, pero ese camino ya no lleva a una certidumbre, sino que se vuelve la propia imagen de la búsqueda de una verdad inacible en un paisaje incierto. La obra del cineasta ruso Andrei Tarkovsky, nacido en 1932 y fallecido en París en 1986, muy poco después de su última película, está atravesada por la estética del icono, por la provisionalidad y por lo sagrado. Esta afirmación no se basa solamente en que su segundo y muy ambicioso largometraje trate de la vida del pintor André Rublev, cuya técnica, como bien comentaba Diego recién, ¿no?, tiene toda una serie de planos fragmentados que recuerdan mucho justamente ese film de Rossellini, lamentablemente no muy conocido, pero que es una maravilla. Es la propia lógica de este tipo de imagen la que atraviesa su obra. Apenas esbozada en la infancia de Iván, que es de 1962, el ícono reaparece explícitamente en el film de ciencia ficción de 1972, Solaris, basado muy libremente en una conocida novela de Stanisław Lem. Dicho sea de paso, Lem estaba furioso con la adaptación que hizo Tarkovsky, porque se alejó muchísimo de la novela, ¿no? Es más, en sus memorias, Tarkovsky se queja siempre de toda la cosa de ciencia ficción que estaba obligado a mantener en la película, como la estación espacial y todo ese tipo de cosas. En esa película hay una famosa escena de ingravidez. Hay un momento donde no hay gravedad y todo flota en el espacio, digamos, ¿no? Y hay en esa escena un ícono de una virgen apenas iluminado por una vela dentro de la estación espacial, lo cual es una imagen a priori que con la ciencia ficción indudablemente no se lleva, ¿no? Y mucho menos con la soviética, que es absolutamente positivista, ¿no? Y además hay un ejemplar del Quijote que flota y baila de alguna manera en esa ingravidez. Es muy interesante esa imagen de ahí, ¿no? Y los dos amantes, el psicólogo, que tiene una culpa muy profunda, digamos así, y una visitante, que después voy a explicar de dónde viene, flotan abrazados en mitad de toda esa escena. Algo así vimos en una escena del video inicial, que está tomado del espejo, ¿no? Pero una escena similar también hay en el sacrificio. Es decir, esta escena de la ingravidez es como un ícono justamente tarkovskiano. Bueno, entre todos los filmes del corpus tarkovskiano, es decir, El espejo, Stalker, Nostalgia y El sacrificio, existen muchos vasos comunicantes, pero hay dos de estas películas, como comentaban también antes, Solaris y Stalker, que están unidas por esta lógica de la ciencia ficción aparentemente
anti-tarkovskiana en su concepción, ¿no? Solaris es la transposición cinematográfica de esta novela de Stanisław Lem. El argumento, lo comento brevemente como para ubicarnos. En el lejano planeta Solaris hay un único habitante del tamaño de un océano. Se ha descubierto que él posee la capacidad de penetrar en los pensamientos de los seres humanos que están allí para estudiarlo y además la de materializar sus deseos más profundos. Los alucinados astronautas ven de pronto pasearse por la estación espacial todo aquello que pertenece a sus deseos más profundos, secretos y reprimidos. Quizás el auténtico dilema de la novela, esto está también así en la novela, ¿no? Y del fin, es este aspecto absolutamente incomprensible de Solaris. ¿Para qué materializa estos deseos este ser gigantesco que vive en este planeta, ¿no? Como si fuera una especie de Dios material, ¿no? Bueno, en esta película Tarkovsky trata de alejarse lo más posible de la ciencia ficción, no lo hace del todo, ¿no? Y enfatiza básicamente dos aspectos de su estética que son el inverosímil y el milagro, que tienen mucho que ver con lo que ya estábamos mencionando, ¿no? Stalker, uno de sus filmes más renombrados, particularmente es un film con el que yo tengo una relación muy especial porque fue la primera película que vi de Tarkovsky y me impactó muchísimo cuando la vi, digamos, ¿no? En mi juventud. Está basada justamente implica toda la película como una especie de camino hacia su imagen extrema, su ícono, que es la zona misma, ¿no? Está basada en una novela, como bien comentaban aquí, Picnic a un costado del camino, aunque en España han tenido el mal gusto de traducirla como Picnic extraterrestre, que es inexacta, ¿no? Picnic na Obchine, ¿no? En ruso, editada en 1972. Los autores, Arkady y Boris Strugatsky, son dos hermanos escritores de ciencia ficción, uno científico y el otro poeta. Comento esto porque en la película Stalker, los dos protagonistas, además de Stalker, son un escritor y un científico. O sea que acá, que no está en la novela original. En la novela original está el Stalker solamente. Comento esto para que vean algunos de los matices por los cuales va la poética tarkovskiana, ¿no? Es muy interesante porque además muchas de sus obras han sido llevadas al cine, ganaron muchísimos premios internacionales, son grandes escritores, eran grandes escritores realmente. Y hay una coincidencia, o no coincidencia, muy grande, en cuanto que dos de sus novelas, Qué difícil es ser Dios, de 1964, y Un billón de años después de Cristo, del año 68, si mal no recuerdo, fueron llevados al cine por dos cineastas del círculo de Tarkovsky. Sokurov llevó al cine Un billón de años después de Cristo con el título Días de eclipse, una película extrañísima, ¿no? Muy difícil de encontrar, pero muy rara, más rara que la de Tarkovsky, para decirlo. Qué difícil de ser Dios fue llevada al cine hace muy poco, algunos fragmentos se pueden encontrar en internet, por Alexei German, que murió muy poco después de filmar esta película. Dos películas extraordinarias ambas, ¿no? De una calidad tarkovskiana, ¿no? Bueno, Sokurov es bastante conocido en nuestro ambiente ahora por El arca rusa y la versión que hizo de Fausto, que es muy polémica también, ¿no? A mí me pareció fabulosa, por otro lado, pero sin irme por esos lados, quería comentar estos aspectos porque hay una relación muy interesante entre el pasaje de la novela a la película. Lo interesante es, sobre todo, los cambios que hace Tarkovsky en ese pasaje. Porque efectivamente, como era una película encargada por el ministerio, digamos así, digamos que Tarkovsky no se podía negar mucho a hacerla, pero tenía que colaborar con los guionistas, con los escritores, y de hecho, tanto Boris como Arkady trabajaron, hicieron como 4 o 5 versiones del guión. Y Tarkovsky hizo la suya propia, por otro lado, y hizo esa. Y ignoró completamente las versiones de los hermanos Strugatsky, ¿no? Dicho sea de paso, la ciencia ficción de los hermanos Strugatsky es como si, voy a ir a un ejemplo, como si tomáramos a Julio Verne por un lado y a Gogol por el otro y los clonáramos en una sola obra,
Como ven, es una cosa insólita. Bueno, así es la obra de los hermanos Strugatsky, con mucha ciencia, pero con mucha ironía y con mucho grotesco, ¿no? En un pasaje de Ciudad Maldita, es una de sus obras más magníficas, me parece. Hay un pueblo, por ejemplo, donde todos los habitantes han muerto, pero las estatuas y los monumentos cobraron vida. Entonces los monumentos se andan paseando por el pueblo, preguntándose qué es de la gente, por ejemplo. Esto en una novela de ciencia ficción que, como ven, roza o se aleja muchísimo de la ciencia ficción tradicional. En esa misma novela hay un edificio nómada en la ciudad, aparece y desaparece todo el tiempo, y en el edificio, adentro del edificio, está ni más ni menos que Joseph Stalin sentado frente a un tablero de ajedrez esperando un contrincante. No, es un delirio total. Pero bueno, comento todo esto para que vean que, de dónde sale, digamos, qué lee Tarkovsky antes de hacer Stalker. Y claro, en la versión original, el Stalker no es un guía, ni un místico, ni nada sagrado. Stalker es un bandido, un merodeador que entra a un lugar, una zona, que tiene características rarísimas porque suceden cosas que se parecen milagrosas. Y hay muchos objetos extraños ahí. Y Stalker los roba para venderlos fuera. Entonces es perseguido por la policía, etcétera, etcétera. Todo eso y se corre la leyenda de que en mitad de esa zona hay una esfera dorada que hace cumplir todos los deseos. Efectivamente, el Stalker, en la última escena de la novela, llega hasta la esfera, la ve y pronuncia el deseo. No sabemos si se cumple, pero el deseo lo pronuncia. Otro dato, la idea del picnic tiene que ver porque una de las teorías que elabora Stalker para explicar qué sucedió ahí es que esto era simplemente unos extraterrestres que pasaron y se dejaron algunas cosas olvidadas y siguieron camino. Como si nosotros hiciéramos un picnic y nos olvidamos en el bosque una garrafa, una linterna y un encendedor, los animales van a ver eso como objetos milagrosos o mágicos. Esa es la comparación más o menos que hace. Estos cambios son interesantes. Por ejemplo, entonces, en lugar de un merodeador, un ladrón, pasa de ser un saqueador a un guía, algo así como una especie de Virgilio, para decirlo en términos literarios, ¿no? Suprime el espacio urbano y el espacio urbano queda como casi anulado, reemplazado por un páramo, que está poblado además por residuos de la modernidad. O sea, todo el espacio de la zona es chatarra de la modernidad soviética, ¿no? Tanques de guerra, cañones, máquinas, jeringas, monedas, etc. El paisaje se resignifica y adopta una lógica animista y muy propia de la estética de haiku. Hay imágenes que podrían estar en un haiku prácticamente, ¿no? Las trampas son apenas sugeridas. La zona tiene una serie de trampas que si uno anda con cierto descuido por ahí puede terminar muy mal. Bueno, en la película están apenas sugeridas, en la novela están profundamente explicadas y desarrolladas. Los viajeros son dos, un científico y un escritor. Esto ya lo comenté con respecto al homenaje o ironía quizás sobre los escritores, ¿no? El elemento de que se le pide el deseo, en la novela, como dije, es una esfera dorada y flotante que se ve. En el film es una habitación a la que no llegan a entrar y nunca pronuncian el deseo, ni el escritor ni el científico. Con lo cual muestra ahí ya una diferencia tremenda, porque la habitación se transforma en una especie de templo y en el templo no hay nada, ¿no? O sea, estaríamos, me anticipo un poco, pero estaríamos rondando lo que se llama normalmente la mística apofática, ¿no? La mística del vacío. Después voy a ver por qué digo esto. Y bueno, y además los deseos no se pronuncian, no se explicitan, ¿no? Es como que estamos en un estado diferente, es imposible o indigno pronunciar el deseo, pedirlo, ¿no? Bueno, el espacio rizomático de la zona que va cambiando continuamente, y justamente
finalmente creo que lo esencial es que los viajeros comprenden que sus deseos no son sagrados. Y eso es realmente esencial. Voy a ir abreviando porque también creo que me voy a terminar pasando el tiempo, si no. Yo mencioné la palabra mística. Y es una palabra compleja porque normalmente cuando algo no se sabe cómo definir algo, normalmente se recurre al término místico. En realidad, se podría decir, grosso modo, esto es una definición más personal mía que la que están en los libros, pero casi se podría decir que lo místico es una especie de encuentro personal con un Dios personal, ¿no? O sea, es una relación uno a uno con Dios, pero no con el Dios que está en la teología, sino con el Dios que está en uno, para verlo de esa manera, ¿no? Y los místicos definen el viaje hacia el encuentro con la epifanía de Dios, digamos, como dos caminos, uno de los cuales siempre falla, pero es el fácil, y un camino que siempre tiene éxito, pero es muy difícil. O sea que casi nunca tiene éxito en realidad, ¿no? Ellos dicen que los dos caminos hacia la verdad son lo que ellos llaman la ley o la ciencia, que es como dar vueltas en círculo alrededor de la verdad, círculos concéntricos cada vez más cercanos, pero que nunca llegan al centro, ¿no? Y en cambio lo epifánico, lo efectivamente místico, que ellos llaman la poesía, pero excede el concepto de verso, me refiero a poesía en un sentido amplio de la palabra, es un camino recto con el cual el hombre se encuentra con esta figura. Lo interesante es que esta idea parece estar dando vueltas en Stalker, en la zona, porque justamente tienen que hacer todo un camino justamente hasta el lugar donde se piden los deseos. Pero también resulta curioso que no se puede hacer el camino de manera recta. Hay un momento donde el poeta, el escritor, quiere hacer el camino rectamente. Dice, ¿para qué vamos a dar tanta vuelta si está ahí nomás, camino 100 metros y llego a la habitación? Y cuando trata de hacerlo, se encuentra con una voz que le dice alto, ¿no? Bueno, efectivamente tienen que hacer un recorrido errático, muy extraño para poder llegar hasta la habitación. Es como si Tarkovsky desarrollara una tercera opción aquí, ¿no? Es como que el primer camino no es, el de la ciencia no es. El segundo es imposible hoy, aparentemente. Entonces, hay que hacer un tercer camino, que es una especie de errancia mística para tratar de encontrar este lugar, digamos, ¿no? Es interesante porque esto, además, por lo que estoy comentando, es claro que, digamos, el cine de Tarkovsky, en particular esta película, entra dentro de lo que Pasolini llamaba el cine de prosa, perdón, el cine de poesía, y no el cine de prosa, digamos, ¿no? Y también explica por qué el propio Tarkovsky decía que la zona no es simbólica. Ellos decían que no tiene ningún simbolismo. Cito un fragmento de su propio pensamiento que está en Esculpir en el tiempo, que dice: a menudo se me ha preguntado qué simboliza exactamente la zona, y hay quien se ha lanzado las más aventuradas hipótesis y sospechas. Preguntas y suposiciones de este tipo siempre consiguen abocarme a la desesperación y a la cólera. En ninguna de mis películas se simboliza algo. La zona es sencillamente la zona. Es la vida de que el hombre debe atravesar y en la que sucumbe o aguanta. Y que resista depende tan solo de la conciencia que tenga de su propio valor, de su capacidad de distinguir lo sustancial de lo accidental. Es de alguna manera, esto es fin de cita, ¿no? Es de alguna manera convertir a la intemperie que es esta zona en el propio sentido del camino, ¿no? Es eso, no hay un simbolismo específico, sino que eso es en sí el mundo, ¿no? Por eso hasta me atrevería a decir, de alguna manera, que Tarkovsky hace realismo figural, si me permiten la expresión, ¿no? Muy al estilo Dante. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, creo que no mucho, ¿no? 5 minutitos. Bueno,
Yo seleccioné como 6 momentos de íconos, por decir, de la película. Hay muchos, pero hay 6 que me parecen muy interesantes. Hay un momento donde ellos tienen que atravesar un cerco, ¿no? Porque la zona, al difundirse la noticia de que hay un lugar donde los deseos se cumplen, efectivamente ese lugar se convierte en algo problemático. Como dice el actor Nicolai Grinko, que hace el papel del científico, la gente puede tener deseos peligrosos, ¿no? Entonces la policía rodeó justamente toda la zona con una muralla, con un alambrado de púas, etc. El pasaje de esa muralla es muy interesante porque ellos se cuelan, digamos, detrás de un tren para cruzar. Y es muy interesante porque hay unos efectos de luz ahí en esa escena que estarían como anticipando un poco lo que van a encontrar después. Y además está aclarado un tema: no nos van a perseguir porque le tienen miedo como al fuego. Es decir, lo que está detrás de ahí que es algo tremendamente fuerte. Recuerda un poco esto de esta idea de el paraíso terrenal, que normalmente en las historias medievales suele estar amurallado, ¿no? Pero acá está como resignificado de otra manera, ¿no? Otra imagen icónica es cuando ellos justamente llegan a la zona. La imagen es de ellos 3 encima de un pequeño carro sobre rieles, digámoslo así, y hay un poste de luz o de teléfono que está como caído así, que parece una cruz caída. Es una cosa muy interesante esa imagen. Y en ese lugar justamente es donde el Stalker dice tenemos que trazar el camino nosotros mismos, arrojando unas tuercas que marcan si cae en la trampa o no, y ese camino se va haciendo justamente errático y dice: es peligroso alejarse de este camino. Es decir, el que se salga del camino corre el riesgo de morir. La tercera imagen es por ahí la más conocida, se conoce muchas veces como la escena del sueño, y es un largo traveling muy lento sobre un patio inundado, ¿no? Y de fondo de ese traveling se recita un fragmento del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Particularmente el Dies Irae, ¿no? El día de la ira. Y en ese traveling aparece una vez más toda esta cosa de la chatarra, del residuo de la modernidad, ¿no? Continuamente reflejada debajo del agua estancada, ¿no? Es una imagen muy potente que termina en la mano de Stalker hundida en el agua. Ese traveling hace todo ese camino y termina ahí. Es una imagen sumamente potente. En los videos que pasaron al principio, esto viene exactamente después de la escena donde el perro se acurruca al lado del Stalker, justamente, ¿no? Dicho sea de paso, en ese traveling aparece un icono abandonado en el piso, que es San Juan, ¿no? O sea que, y está como rodeado, como casualmente, de monedas, ¿no? Bueno, antes de entrar al famoso cuarto, tiene que atravesar un túnel. Ese túnel también es una de las escenas más famosas de la película, porque es realmente terrorífico. Y bueno, y me apresuro, quizás también una de las más impactantes es una escena que muchos llaman justamente la de Ecce Homo, ¿no? Donde el personaje que encarna al escritor hace una especie de corona de espinas con unas ramitas y se la pone, ¿no? Como burlándose, pero en realidad es una imagen muy potente, ¿no? Estaría marcando de alguna manera que, para Tarkovsky al menos, aún el hombre de la modernidad o del fin de la modernidad, con todo su pecado y todo su error,
aún así es sagrado, ¿no? Esa lectura, digamos, sería factible, ¿no? Finalmente, como última referencia, es toda la escena que transcurre ante el umbral del cuarto donde los deseos se cumplen. Toda esta escena es de mucha tensión al principio, porque en ese momento el científico revela que trajo una bomba nuclear para destruir el cuarto. Y ahí se produce todo un conflicto que termina en que eso no ocurre, justamente. Y están ahí como esperando, ¿no? Y ninguno se decide a entrar. Dicen, no, al final, sin el deseo, estoy bien. Sin pedir el deseo, estoy bien, ¿no? Todo este contexto estaría mostrando algo así como, y toda esta referencia de San Juan y demás, es como que Tarkovsky estaría afirmando que el apocalipsis ya ocurrió. Estos que están aquí son los sobrevivientes del apocalipsis en medio de toda esta chatarra de la modernidad, ¿no? De hecho, lo que convence efectivamente al científico de no hacer estallar la zona es justamente el sufrimiento del Stalker, que tiene una hija mutante por culpa de la zona, inclusive, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Bueno, cerrando esto, ¿no? Indudablemente la zona misma termina convertida en ícono, ¿no? En una especie de camino justamente hacia una verdad superior. Este es un concepto de Dostoyevsky también, a quien Tarkovsky leía muchísimo. Y un ícono, digamos, en movimiento, como es el cine, no un ícono fijo como es la pintura, ¿no? Y justamente por eso hay toda una convergencia entre el camino del Stalker y el camino del director, ¿no? De alguna manera los dos hacen este zigzag a través de esta realidad tan extraña que es la zona, en busca de una epifanía que está como anunciada, deseada, pero no ocurre en ningún momento. Nada más. Abrimos el espacio para la conversación. Yo tendría una pregunta para vos, ¿no? Me resultó muy interesante tu exposición sobre lo que quería hacer Pasolini con San Pablo, me parece muy interesante, ¿no? Y estaría pensando él en una especie de, pongo esto entre comillas obviamente, ¿no? Teología política, una cosa así. Bueno, es difícil saberlo en términos estrictos de teología política en cuanto a la expresión muy concreta y puntual de Carl Schmitt y de esa línea específica. No hay, por lo menos por lo que yo conozco y conozco bastante, no hay huellas de ese tipo de lecturas en el propio Pasolini. Digo, me parece que lo que hay es también hay una crítica a la religión en Pasolini, en el San Pablo de Pasolini. La crítica pasa básicamente por San Pablo como una figura controvertida para el propio Pasolini. Digamos, eso Pasolini sí lo dice explícitamente en reportajes y en intervenciones en donde él habla del proyecto de San Pablo, que eso sí existen, donde, digamos, la figura de San Pablo se va convirtiendo en una figura cada vez más negativa porque se va convirtiendo en una figura sacerdotal, ¿no? Es el paso del apóstol al sacerdote, y en ese sentido el paso del que lleva una nueva buena que tiene elementos... Lo que le interesa a Pasolini es que esa buena nueva tiene elementos emancipatorios, digamos, elementos concretamente emancipatorios, se va transformando en una figura de alguna manera cooptada cada vez más por lo institucional y en última instancia cooptada por el Estado. En este sentido, bueno, Pasolini ahí también está
viendo la potencialidad revolucionaria, o no diría revolucionaria, pero la potencialidad emancipatoria de lo religioso, pero no como un todo, ¿no? Digamos, en ese sentido también hay una base de crítica a la religión institucionalizada que Pasolini mantiene y que Pasolini sigue sosteniendo, digamos, no hay en ese sentido. Por eso es difícil pensar en Pasolini como una figura de intelectual católico que no lo era, digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos, y en este punto sí hay un interés por algunos elementos, pero también hay un componente fuertemente crítico. Yo personalmente, digamos, si te digo mi posición, más allá de hacer una exégesis en ese sentido de las afirmaciones de Pasolini, me parece que pasa por otro lado, no tanto por una teología política, sino por una crítica, en última instancia, de lo teológico, y una revalorización de algunos elementos emancipatorios que lo ve también en la tradición, pero no tanto en la institucionalizada, sino en las formas religiosas ligadas, por ejemplo, con lo popular, ligadas, por ejemplo, con formas que la izquierda tradicional estoy diciendo, porque siempre hay sectores de izquierda que estuvieron muy atentos a eso, pero que la izquierda tradicional, en la tradición básicamente comunista, no había percibido o había combatido o no había percibido, ¿no? Y en este punto me parece que Pasolini esta relación con otras figuras que en América Latina también son fuertes, digamos, ¿no? y que incluso en los movimientos estudiantiles de la época son fuertes. Él escribe en el 71, publica el último libro de poesía que es Transhumanal de Organizar, que también hay una reescritura ahí del Apocalipsis, justamente que nombrabas, y en un momento le dedica un poema a un joven, a uno de los líderes de la revuelta juvenil en Alemania, que es Dutschke, que es una figura bien interesante para pensar estos temas porque viene de una tradición teológica de la República Democrática Alemana, en Alemania Oriental, una tradición luterana, evangélica, de la que Dutschke va y vuelve, ¿no? pero que él piensa también en relación con estas formas de emancipación juvenil. En este sentido me parece que está en relación más bien con esas figuras que con una teología política. Creo. No sé. Hablo yo más que pasa. No, está bien. Sí, no, era un poco... Yo mismo te digo, puse las comillas. Sí, no, muy buena la pregunta para pensarlo, claro, justamente. Y me parece que también hay una diferencia con la idea de lo religioso en Tarkovsky, ¿no? Sí. No sé si vos querés... Entre lo religioso en Pasolini y Tarkovsky me parece que funcionan de manera diferente, ¿no? Sí, creo que en Tarkovsky hay un giro más hacia lo místico. Claro. Y en cambio, también es una palabra que tiene otras connotaciones, pero hay cierta cosa como de catecismo en Pasolini, ¿no? Yo pensaba en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, ¿no? Que también son... pero no en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Sino justamente, creo que esto, lo que dijiste, es muy cierto. Esta idea de lo popular, encontrar como lo religioso en otro plano no institucionalizado, ¿no? Como una especie de, entre comillas, revolución religiosa, si se quiere, desde ese punto de vista, ¿no? Sí, creo que ahí hay dos diferencias. Y quizás, Bergman no es precisamente un autor que yo conozca mucho, pero por lo poco que conozco me parece que él transitaría justamente como por el medio de este camino. Pero bueno, esto es una cosa que arrojo así para que alguno levante el guante, digamos, ¿no? Bueno, lamento interrumpir. Sí, está bien. Gracias. Continuamos. Un aplauso, por favor. Hola.